Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. El humor es una de nuestras expresiones más autóctonas. Hoy, en Los de la Unión, haremos una selección de la presencia de humoristas en nuestro espacio. Muchos de los lugares alegres de la ciudad lo son por el ingenio y la iniciativa de las personas que han dedicado su vida al arte de hacer reír. Y ese es el caso de mi invitado de hoy, Orlando Manrufo Córdoba, destacado actor de la radio, la televisión y el cine y por supuesto el teatro, porque estamos aquí en la esquina de Mariconchi y ya de eso estaremos hablando hoy. Vamos a comentar, Manrufo, qué ha significado La Habana, porque usted es de La Habana Vieja, pero qué ha significado La Habana en su totalidad para Manrufo, ya que fue aquí justamente donde nació Mariconchi. Mi familia se muda para La Habana Vieja cuando yo tenía 4 años. Y o sea que ya hace más de 60 que estoy aquí en lo que es La Habana Vieja, ¿no? Viviendo. Y que me ha aportado muchísimo. Bueno, comencé a hacer reír, siempre me propuse hacer reír. Yo soy una gente que yo hago anécdotas de que, a diferencia cuando los niños van a las fiestas buscando la piñata, la rifa, las cosas que lo motivan, pues entonces a mí los adultos me llamaban y decían, el hijo de Manrufo, de mi papá, el hijo de Manrufo para que venga a hacer chiste aquí. Y yo me sentía, a mí no me importaba lo otro, era para mí, no era prioritario, lo prioritario era para yo me sentía muy a gusto viendo que los adultos se reían de lo que yo decía, ¿no? De chiquito, te digo, 5, 6, 7 años. Me desarrollo en una etapa, no sé, ya en el 70 y tanto, que yo decido, ya terminaba el preuniversitario y tenía que decidir qué hacer con mi vida. Había un poco de... No hay lo que quizás vino después en los 80 y en los 90, que vinieron los movimientos de teatro aficionado, existía un centro promotor del humor, existía, no sé, el Conjunto Nacional de Espectáculos, no había esa información, estaba un poco perdido uno, y yo sí siempre me propuse que yo quería ser universitario, hacer la universidad, y estudié en la CUJAE 5 años, ingeniero en explotación de transporte marítimo, me gradué en el año 80, y no te digo que yo me veía después trabajando, trabajé 15 años en terminales Mambisas, y yo, por supuesto, me vinculé a un grupo de teatro aficionado en los años 80, al grupo Galonzo, bajo la dirección de Humberto Rodríguez, y que era pionero del movimiento teatral aficionado en Cuba. Y ya eso fue en el año 88, porque quiero decirte que yo sí empecé a trabajar, empecé a ejercer como ingeniero, pero siempre me decía, yo me miraba un espejo o estaba en un buró y decía, este es mi futuro, no voy a hacer, o sea, no voy a vivir del arte, de reír o del humor, que es lo que me gusta a mí. Se me iba la vida, creo, ya yo tenía ya 30 años y pico, y entonces nada. Pero sí estudié, ejercí la carrera durante 16 años y siempre digo cuando estamos hablando de esto, ¿cómo nace de eso? Estoy en el grupo haciendo cosas de humor, porque Humberto Rodríguez, el director, pues me decía que él delegaba en mí la parte humorística, se hacían unas peñas los terceros viernes de cada mes, estábamos en la Casa de la Cultura de Centro Habana, en Carlos III y Castillejo, y se hacían esas peñas y yo era el que estaba al frente de las peñas, yo estaba realizado en ese momento, porque todos los actores entonces yo los ponía en función de cerrar aquellas peñas que se abrían con propuestas de teatro cubano, porque lo que tenía el grupo montado era, no sé, Santa Camila, Yarine, Andoa, obras cubanas, todas. Se hacían propuestas en las peñas, se empezaba con algunas escenas de esos montajes que tenía el grupo y se cerraba con humor, y yo iba por ahí, eso a mí me encantaba. Participaba yo y dirigía a la gente. Y una vez, pues, estando con mi hija mayor, que es Olivia Manrufo, la que el personaje de Indirita, estaba en la Escuela de Ballet 19 y abordé a Doime a Dios, que estaba fungiendo como director del Centro Promotor del Humor. Y entonces le dije, Doime, yo quiero participar en Aquelarre, no me conocía. El Centro Promotor del Humor está donde hoy está la agencia Actuar, 21 J, entre 21 y 23. Y entonces me dijo, bueno, mira, cuando yo estoy dispuesto a irte a ver para que participes en un Aquelarre,
Y entonces nada, contacté con él, lo invité a uno de esos viernes que se hacían las peñas humorísticas, e hice un sketch donde salía ya el personaje de Mariconchi, que había nacido en una improvisación, de improvisación que hacíamos en los días de las clases de teatro. Siempre se cerraba con improvisaciones y yo una vez cogí una peluca y me la puse y ahí nació el personaje, no se llamaba Mariconchi, le hice con Laurita de la Uz, que está muy jovencita, mucho, porque no vaya a creer que ahora que somos contemporáneos, pero ella es más joven que yo. Pero Laurita de la Uz y yo hicimos la improvisación, que teníamos 3 hijos, era a partir de aquel programa que salía, que se llamaba Nuestros Hijos, que había un moderador, había un psicólogo y todas esas cosas hicimos como una parodia y nace el personaje de Mariconchi. Cuando va Doime a Dios a ver aquella peña, pues yo había hecho un sketch donde salía el personaje con su hija Mariconchita y todos los demás. Doime me sugirió, mira, el personaje es muy fuerte, sácalo de ese sketch, todo lo que son comodines. A mí me importaba que fuera el grupo a competir también y de hecho yo me sentía apoyado, nunca había estado solo en un escenario. Y entonces, nada, le seguí el consejo a Doime, le puse Aventuras de Mariconchi y participé en el Aquelarre, año diciembre del año 96 y gané el premio, el mejor monólogo ese año con el... Vamos a explorar en esta historia los orígenes de Mariconchi, porque llama la atención que siendo justamente Manrufo habanero, Mariconchi no lo es. Yo creo que es un poco atípico, a diferencia de actores de provincias que vienen a La Habana y dicen que son de La Habana, yo que soy de La Habana de pronto me creo un personaje que le invento una historia en Piedrecita, Camagüey, un lugar que no conozco, un lugar a donde no he ido. La referencia es una vecina, viviendo yo frente al edificio, que me hablaba, ella decía que ella era de Piedrecita, Camagüey, Inés, y de pronto a mí Piedrecita me dio un nombre tan que llevaba implícito un humor, porque un lugar se llama Piedrecita para mí es tan poca cosa, no tendría necesariamente que serlo, pero Piedrecita me dio una cosa así como, y entonces nada, que yo lo creé el personaje, yo creo, por la Guajira que yo me deleitaba con ella, con Eloísa Álvarez Guedes. Yo digo que Mariconchi tiene de Consuelo Vidal, que era esa cubanía desbordante, tiene la cosa de esa Guajira de Eloísa, que le aportó mucho. Y mira, yo voy a cuestionar que a lo mejor de haber yo nacido en otro municipio que no hubiera sido La Habana Vieja, quizás Mariconchi no fuera como fue, porque Mariconchi se nutre del acervo popular. Yo, imagínate tú, estoy en un lugar donde vivo en una esquina donde tengo 3 balcones por un lado, 2 por otro, me nutro, yo no tengo necesidad que bajar porque todo llega desde los anuncios hasta, o sea, los pregones y las conversaciones, porque yo no sé si en esa zona hay como una reverberancia, yo lo oigo todo, a veces no sé si la bulla es adentro de mi casa o afuera, no es que me cuadre, no me gusta mucho, pero bueno, ya yo lo asumo. Pero sí me aporta mucho, porque no tengo que estar indagando, ni tengo que estar haciendo un estudio, ni tengo, es el diario, yo voy oyendo, yo tengo esa percepción, ese sentido de oír más que nadie. La gente me dice, pero a ti te pasa en cada cosa, y digo, no, porque estoy atendiendo eso. Mariconchi se nutre de La Habana Vieja, y ya no de La Habana Vieja, de La Habana completa, por supuesto, porque es una región, es un municipio, Habana Vieja, pero yo creo que un poco en todos los municipios puede haber una Mariconchi. Te digo, a lo mejor aquí es más popular, más concentrada la gente, ¿no? Quizás, a lo mejor en un reparto te cuesta más trabajo encontrar, pero sí. Y yo sí, siempre me llama atención, me lo han dicho yo, de pronto, en vez de inventarte una historia de haciendo habanero, entonces la gente le da una credibilidad que tú no sabes. A mí me han abordado personas que me dicen, yo en Piedrecita conozco una persona que vivía al lado suyo, hay un funcionario que mueve de Artex, que mueve humoristas y tuvo un problema con su carro en un lindero que tiene Piedrecita, y dice que le acercó una señora que es como una especie de historiadora del lugar y le dijo, el papá de Mariconchi fue trabajador nuestro en el Central Céspedes, mi papá nunca fue a Camagüey, ¿entiendes? Y así, le dan una credibilidad tremenda. Igual que yo digo que vivo en San Agustín, y me han dicho, una gente, me acuerdo, yo trabajando en Dos Gardenias, me dice, un matrimonio, le dije, vamos, nosotros vivimos en el edificio verde al lado suyo, o sea, ya me tenían hasta al lado de ellos, y yo nunca he ido a San Agustín tampoco. La aceptación de Mariconchi a nivel popular es innegable, pero ¿cómo le va a este personaje con la crítica y cómo también dentro del gremio de los humoristas es valorada Mariconchi? Es muy complejo. Yo considero que críticos, que considero
críticos, una gente profesionales para emitir criterios, están a favor de Mariconchi, me lo han demostrado en sus comentarios, en verme y decírmelo o en escribirlo. Gentes que yo considero que son una pluma difícil y sin embargo han sido consecuentes y ven las aristas de Mariconchi que son salvables, ¿no? Hay un sector que lo tengo como el muy puritano, el muy... No sé, los puntos de vista son muy difíciles. Esto ya no solo del humor, sino estar vinculado a la cosa artística, a ser actor, pues hay gente que le cuadra, hay gente que no le gusta, hay gente que... Es así, igual el humor que yo creo que ya tiene más seguidores, pues puede hacer. Yo estoy consciente que hay gente que puede no gustarle a Mariconchi por su forma, por cómo se proyecta. No sé, respeto los gustos, tengo mis gustos también y me gustan algunos gentes y otras no, unos actores y otros no, así es. Pero sí he tenido suerte con la crítica porque sí considero, y gente muy profesionales y que me han dado unos buenos criterios de Mariconchi. Mariconchi, mira, el maestro Carlos Rivas de la Tejera, que un día... Cuando yo empecé, lo primero que hice en la televisión que fue Contacto, que estaba, Mariconchi estaba no a destiempo, estaba como fuera de contexto completamente. Era el equipo que empezó a dirigir Renecito Arencibia, se lo agradezco mucho, contó conmigo para llevarme, yo no me conocía a nadie, había ganado, esto fue en el 97, yo había ganado en el 96, nadie conocía a Mariconchi, de pronto la meten en un programa muy elitista, de música elitista, y presentación de Susana Pérez elitista, todo como lo tenía concebido él, y de pronto Mariconchi rompía esos cánones allí en ese programa tan encartonado, y por supuesto, un día alguien cercano a mí fue a arreglarse las uñas, y le dijeron, qué pesado es el que sale en Contacto, y me llamé a colación. Yo en ese momento estaba desesperado y nunca había hecho televisión. Digo, qué bueno que alguien cuente conmigo. Con la Rivas Tejera, cuando yo salí en Contacto, dijo cosas tan lindas, un criterio a tener en cuenta, porque el maestro Carlos Rivas Tejera era una gente con un acervo, una cultura vastísima. Y me dijo, Mariconchi está concebido de una forma que puede decir las palabras más fuertes que son una delicia al oído. Así me dijo. Y si tuviera que hacer reír a La Habana, ¿qué le diría? Dejaría que lo hiciera Mariconchi. Concedido, que sea Mariconchi. El cubano se ríe con cualquier cosa, no solamente el habanero. Sí, bueno, el habanero, porque yo como soy de La Habana, yo digo, La Habana, tú vas a decirlo dentro de un tiempo también, se te va a olvidar que eres de Manzanillo. Oye, y mira, por ejemplo, yo salgo con mi hija Mariconchita en verano, fin de semana de receso, tú sabes que los niños, tú sabes cómo son, y vamos al Zoológico 26, como la última vez que fuimos, que le dije, mira mamita, déjame ir a la panadería a coger pan, para ya estar tranquila y no estar con esta cosa cubana, ay, que me cierra la panadería, yo tranquila, me paso la tarde en el zoológico con la niña. Ay, pero el zoológico de La Habana, Dios mío, imagínate tú, eso se ha convertido en un zoológico histórico, el único zoológico del mundo donde los chivos comen sorbeto y pastillitas. Y no hay CBP, dos tiñosas con walkie-talkie. Ellos mismos se comunican, muy bien, mono, la 31, y van para allá, lo comen y lo limpian. Eso nada va a salir, pero yo sigo hablando. Sí, bueno, pues yo siempre lo digo, yo soy Mariconchi, cuentapropista, la que pueden ver con tremenda dignidad luchando en La Habana, lo mismo vendiendo un maní, unas habitas, un cigarrito, lo que aparezca, pero sin perder la cubanía de la dignidad, que son muy importantes. Así que siempre lo digo, que Dios los bendiga. Como puede ver, Ernesto González, el flaco mímico, hoy en Los de la Unión. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación al programa. Ya me habían hablado de este espacio y dije, bueno, algún día a lo mejor me invitan. Y tú viniste muy bonita. Gracias, hoy. gracias. Tú estabas esperando a Jacqueline y dijiste, voy a hacer la competencia. Exacto. Pero mira, vine yo a celebrarte. Pero no estamos muy seguros, ahí puede ser que estén conviviendo Jacqueline, también la cartomántica. ¿Cuántos personajes pueden estar en Ernesto? Vamos entonces a conocer un poco de ese saco que los artistas van sacando como recurso. Y justamente quisieron tanto preguntarte, Ernesto, ¿por qué la actuación? Bueno, yo creo que la actuación viene conmigo, eso viene en el paquete. Yo desde niño siempre hice cosas en la escuela, me disfrazaba, imitaba a los profesores, pobres profesores. Siempre estaba actuando.
la verdad. O sea, yo creo que eso vino conmigo. Ya después, claro, hay una formación profesional, hay estudios, yo estudio para instructor de teatro, y eso, bueno, me da conocimiento, me da bagaje, pero la actuación como tal yo creo que viene en el paquete de nacimiento. Y la radio, dentro de esa carrera de descubrimiento de las posibilidades de estudiar para instructor, ¿cómo llegas a la radio y qué te posibilita este medio? La radio para mí ha sido una escuela tremendísima. Yo creo que el don que puedo haber tenido, vamos a llamarlo así, no me gusta mucho la palabra, pero el don que puedo haber tenido de hacer voces, que me permite pues hacer personajes y caracterizaciones diferentes, no hubiese tomado el nivel profesional que puede haber alcanzado en mi trabajo si no hubiese sido por la radio. Porque puedes tener el don, puedes tener las condiciones vocálicas, pero la radio me enseñó a utilizarlas, a colocarlas, a proyectarlas también, porque la radio, aunque no tiene tanta proyección como el teatro, hay personajes que son más subidos que otros, entonces cómo manejas la voz, todas esas cosas técnicas las aprendí en la radio y le debo, yo creo que gran parte de mi carrera a la radio. Bueno, ya hemos hablado de cómo te inicias en la actuación, cómo sigues en la radio, pero podías haber sido actor y dedicarte quizás al arte, digamos, más dramático, y en la radio también haber escogido otro tipo de personajes. Sin embargo, apuestas por el humor, y eso te dio la posibilidad de crear personajes a los cuales le has dado vida, y digamos que una vida con éxito, y pienso que hay un gran desafío porque has mantenido personajes por un largo tiempo. Coméntame un poco cómo ha sido ese proceso, esa alquimia que has logrado con estas dinámicas. Yo creo que pasó solo. Mira, yo intenté mucho hacer personajes, de hecho los hice, sobre todo en radio, que claro, en radio no te están viendo y es la voz nada más y qué sé yo. Pero en el teatro pasaba siendo aficionado, siendo un adolescente, que cada vez que alguien veía la obra decía, ay, sí, muy bien, pero qué cómico. Y yo decía, bueno, aquí hay algo que anda mal, porque esto, a ver, se trataba en ese entonces de una farsa que estábamos haciendo. La farsa es prima de la comedia, pero no es que sea propiamente comicidad lo que está buscando el público con esa obra. Y sin embargo la gente decía, pero qué cómico. Y decía, bueno, aquí esto me está diciendo que hay un camino por aquí, y irremediablemente me fui dando cuenta. Yo creo que cualquier actor tiene que tener ese sentido de percepción de que se me daba mejor la comedia. Y dije, bueno, por aquí es el camino. Así que solo se dio. Y los personajes, estos personajes, ¿cómo los pruebas? ¿Cómo nacen? ¿Cómo los incorporas? ¿Cómo ensayas? ¿Cómo ves? ¿Cómo reacciona el público? ¿Cuáles mantener? ¿Cuáles no? Yo siempre le digo a la gente, y muchas veces ni me creen, que los personajes que yo hago existen. Claro, hay una dosis de ficción que uno le pone, ¿no? Pero existen, no son personajes de la nada, son personajes que he visto y he querido enriquecer. Incluso yo le cuento a la gente en un espectáculo que hago en el teatro donde desnudo un poco los personajes, les cuento que Jacqueline es una fusión de dos personajes. Una amiga que era muy así, una amiga que tuve que era cantante, que era muy así, muy alborotosa, y un amigo que tenía una voz así muy gutural. Y yo dije, bueno, y si yo uno de estas dos cosas, ¿qué va a pasar? Yo ni sabía qué iba a pasar. Ahí es donde está la parte de la ficción. Pero los dos personajes existen. Y mira, la mezcla salió bastante bien. La gente se divierte con Jacqueline y bueno, para mí eso es un orgullo tremendo, ¿no? Igual te estoy hablando de Jacqueline, pero pasa con todos los personajes. Estrellita Lucero también, fue una señora que conocí que era muy así, muy de querer predecir, de que me la sé toda, qué va a pasar contigo. Y así, bueno, está también Puchito, que Puchito es este chamaquito sufridito con sus trastornos, también lo conocí. Y yo creo que la base del personaje, cuando es real, es muy difícil que quede mal. Los locutores están aquí, mira, no, de verdad, lo están aquí. ¡Ay, no! Ojo, iba a Rosillo. Oye, es una fiera, chico. Eso es un locutor, oye, ¿tú cómo dices? Y continuamos en la discoteca popular con un tema de Roberto Carlos que nos interpreta
Ballena. Otro personaje de sí, locutor de radio, Díaz. Dale, Óyeme, yo, muchacho, yo de saberme, yo, imitaciones, yo, toda esa gente me la conozco porque la oigo. Eso está bueno. No, y te voy a decir, porque ustedes son jóvenes, están empezando. Hay otro también que, oye, esto sí es un maestro, para que sepa, como, oye, como yo me río con ese hombre, chico. Carlos Ruiz, oye, qué bueno, qué bueno. ¿Tú quieres saberlo con un camello? Monta de un M4 a las 12 en día, Puente Grande, señores. El bloqueo se está evidente, ni basta, ni asobrante, ni chumanese, nada. De todas maneras, te voy una vueltecita de un M1, desde el velado hasta lo más intrincado de la barra, para que tú sepas lo que es un camello de La Habana, señores. Muchas gracias, muchas gracias. Pero ¿cómo va naciendo este personaje, teniendo en cuenta los aprendizajes de la radio y también la formación teatral? ¿Buscas la voz? ¿Buscas la vestimenta? ¿Cómo van naciendo y cómo además se van atemperando a los momentos? Porque cada personaje también le vas incorporando determinadas escenas que tienen que ver con lo que está pasando en la actualidad. Yo construyo los personajes muy desde los detalles que pueden tener en lo externo. Y bueno, lo otro, que es lo principal, por supuesto, que es el pollo del arroz con pollo, ¿qué va a contar? ¿Qué va a decir? A veces lo hago al revés. Este proceso yo le doy para adelante y para atrás. A veces pienso, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué quiero hablar? ¿De la cola del pollo? Bueno, ¿qué personaje es mejor para la cola del pollo? ¿Qué personaje me puede formar algo allí en esa cola que sea simpático, que dé un mensaje? Y escojo entonces el personaje. O sea que yo el proceso lo hago o desde el personaje o desde lo que quiero decir. Pero todos siempre los trabajo cuidadosamente porque además, bueno, lo de la voz, ya te decía ahorita, tiene que ver con la formación en la radio y con un entrenamiento. Yo creo que también, una vez hablando con Doime me decía, el humor es un entrenamiento. O sea, cuando tú dejas de hacer un personaje un tiempo, porque me pasa, y lo vuelves a coger, o corres el riesgo de meterle algo de otro personaje, que eso sería fatal, o de haber perdido cosas de su expresión corporal, puedes correr el riesgo. O sea, yo creo que es un entrenamiento. Constantemente yo estoy con los personajes, si lo voy a sacar el martes, desde el viernes yo estoy en mi casa ensayando el personaje. Si estoy cocinando o estoy arreglando algo en la casa, yo estoy como si fuera el personaje que lo está haciendo. Y digo, bueno, me tengo que ir entrenando. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Ves? O sea, lo busco desde dentro y lo busco desde fuera. También lo armo. Es un proceso. Lo que pasa es que ya el proceso, bueno, una pila de años que uno lleva ya en esto, ¿no? Ya el proceso como que lo hago natural, ¿no? Pero ese proceso riguroso y exquisito a la hora de construir un personaje humorístico es fundamental, sobre todo porque a veces la gente subestima y yo lo decía en una entrevista que tuve hace poco, que me preguntaban, perdóname que esta pregunta no me la has hecho tú, pero tiene que ver, si hay alguna diferencia entre un personaje dramático y humorístico. Yo le decía, para nada, para nada. Puede haber diferencia entre un chiste y un contexto dramático, ahí sí hay diferencia, pero en la elaboración del personaje no hay ninguna. Como mismo tú haces un personaje dramático que tiene una forma de decir, una forma de mirar, una forma de caminar, una forma de reaccionar, una psicología. Así mismo pasa con estos personajes, con la diferencia de que estos tienen que hacer reír. Quisiera acercarme ahora a los vínculos que tienes con la UNIAT y también a la participación en eventos en los que has estado como jurado. ¿Cómo ha sido esta otra experiencia? Bueno, sí, hace unos años que yo soy parte de la sección de humor de la UNIAC. Y esto de los eventos de jurado que me hablabas, bueno, este año yo estuve de jurado junto a un buen equipo, un equipo muy cohesionado y que no nos costó mucho trabajo. No tuvimos que hablarnos los pelos, de verdad, en el Festival Aquelarre de este año. Y fue una experiencia, sobre todo, que te nutre, es lo que pienso, más que otra cosa. Ya yo había estado de jurado también en el programa Los Amigos de Pepito cuando empezó también, y en varias ocasiones he estado de jurado. El cartelito ese de jurado no me gusta mucho, la verdad, porque es un trabajo bien difícil tener que cuestionar la creación de otro, es un poco complejo, ¿no? Y corres el riesgo a veces de no quedar bien con la gente, imagínate tú. Pero yo lo veo, y lo comentaba con Cirita Santana, que también fue parte del jurado, y ella me decía, qué rico, ¿no? El poder nutrirse de qué es lo que se está haciendo en el humor. El humor, como cualquiera otra de las artes, tiene que estar constantemente reinventándose. Y entonces ver trabajos tan diferentes
en tantos estilos, en tantas manifestaciones que se puede abarcar el humor. Es una experiencia pues enriquecedora. Bueno, para finalizar, quiero implicarte con las nuevas tecnologías, porque he estado viviendo reels de actores humorísticos también que están buscando espacios en las redes. ¿También has probado esta variante? Sí, claro, de eso no se escapa nadie. Yo creo que la tecnología apunta a nuevas formas de comunicación. Y yo tengo mi canal de YouTube, Muertecita de Miedo Oficial. El Instagram también, Muertecita de Miedo en el Instagram, en el Facebook, Ernesto Flacomímico. Y no solamente pongo trabajos ahí de los que voy haciendo, sino que hago trabajos para eso. O sea, sobre todo con Jacqueline, que es el personaje que más revuelve a la gente, no sé, por alguna extraña razón. Hago mis cortos y los sitúo ahí en las redes. Y la verdad, mira, las redes tienen algo que a mí me parece muy bueno, que te da la oportunidad de confrontar directamente y sin pelos en la lengua con la gente. Porque ahí la gente no hay filtro, ahí la gente entra y te dice, oye, como me reí contigo, o no. O sea, ese termómetro que te da las redes, para mí es muy bueno, es muy nutritivo. Sí, ahí estoy, así que me pueden buscar, Muertecita de Miedo Oficial. A seguir a Ernesto Flacomímico. Y en Los de la Unión hemos recordado la presencia de humoristas en nuestro programa. Espero que les haya resultado agradable este espacio. Me voy despidiendo, les espero la próxima semana.